Estamos en esta nueva hoguera de las vanidades y se acercan fechas, Raúl, muy importantes. El 23 de marzo, un nuevo aniversario de la muerte de Luis Donaldo Colosio y dos personajes que vamos a analizar el día de hoy, la próxima semana, que son importantísimos. Uno, el propio Luis Donaldo Colosio, el otro, Ernesto Zedillo Ponce de León, que tiene muy buen presidente de la República, fue el hombre que sucedió como candidato a Luis Donaldo. Comencemos con Ernesto Zedillo. Muy bien, maestro. Un personaje, Ernesto Zedillo, para muchos extraño, atípico, un hombre que terminó la presidencia de la República, muy exitoso, está en muchas empresas, en muchos consejos de administración, en organismos no gubernamentales, es asesor económico. Fue uno de los que estaba ahora como asesor económico de la FIFA para la reestructuración de la FIFA en la última elección que hubo ahí para ese organismo de fútbol internacional. Es director de un instituto en Yale. Bueno, claro, tiene es su cátedra. Es un hombre con un enorme talento y una enorme capacidad. Y sin embargo, es un presidente que puede caminar por las calles de México, que no tiene demasiados problemas, pero tampoco, por ejemplo, lo quieren en su partido. El PRI no lo reconoce como suyo, lo detestan, sí. Muchos yo diría que lo detestan. Hay quienes no se olvidan de la crisis de 95. Es un hombre que rompió con quien lo llevó al poder, en parte, que fue Carlos Salinas o el salinismo. Sí. ¿Cómo ves tú a Ernesto Zedillo? Luego te doy mi opinión. Yo quiero decir dos cosas. Como una gente que pisa el pueblo, el suelo civil, ¿sí? Dos imágenes importantísimas de Zedillo. La primera, es diciembre, es 1994. Y esa imagen no me la voy a quitar de encima. Y en esa conferencia de prensa, uno de los personajes allegados al doctor Zedillo, que era su secretario Jaime Serrapuche, sale diciendo que va a romper la línea de flotación y que ellos calculan el peso estaba en 3.30. Así duró mucho tiempo. Ese señor, recuerdo su expresión y recuerdo la frase, calculamos que el peso de 3.30 llegará cuando mucho a 3.80 o 3.90, lo cual le dará un equilibrio y un balance a la sociedad. Para la 1 de la tarde estaba 9 pesos. No, claro. Y no le quiero decir lo que eso provocó en la sociedad civil. Bueno, el costo de esa crisis para brutal, nosotros fue terrible, maestro, fue terrible, no nos podemos olvidar. Con ese gran problema se amaneció un sistema presidencialista, tal cual siempre le teníamos muchísimo miedo con esta palabra que le llamábamos la transición, ¿se acuerdan? Sí, pero ahí hubo problemas mayores, ¿no? Pues eran problemas graves de comunicación y que todo lo hicieron mal. 23 de marzo 1990, más allá además de los problemas de comunicación. Ajá. 23 de marzo, la muerte de Luis, el asesinato de Luis Donaldo Colosio. La llegada de un candidato presidencial que no estaba contemplado como tal, porque podría haber llegado Pedro Aspe, podría haber llegado... Que realmente era lo que esperábamos muchos, que fuera Pedro Aspe. Pero bueno, que era el hecho es que legalmente no se podía. No se pudo, el PAN no quiso, es un tema que sí, o Carlos Castillo Peraza no quiso, fue uno de los rencores que hubo siempre entre el gobierno de Salinas, después con Carlos Castillo, y llega Ernesto Zedillo, un hombre que no quería ser candidato, que no estaba preparado para ser candidato, llega como candidato. Un hombre además que cuando llega como candidato, con todas las luces y sombras que hemos señalado, él siente que no le debe nada a su antecesor. Que no le debe, pero que no le debe nada porque dice, a mí me tocó por descarte, no eran el que yo quería, no eran el que quería. La leyenda urbana que nosotros vivíamos es que era un hombre despreciado por los otros miembros del gabinete, que Pedro Aspe lo insultaba, que él tenía dos amigos, uno que era el diablo, que era Córdoba, y otro que era un santón, que era Colosio, ¿sí? Camacho Solís tenía muchas fricciones con él, pues era un hombre que no era muy, mire, en mi opinión, carecía de carisma,
tenía muchos problemas de voz, tenía problemas de retórica, fue un pésimo candidato, en mi opinión. Y sobre todo, el momento cumbre de ser un pésimo candidato lo lleva a cabo en un debate donde Diego Fernández de Ceballos lo hace pomada. Claro. La fuerza del jefe Diego con la torpeza de este hombre, y sin embargo, ¿quién sabe qué sucedió? Porque don Diego se echó un paso para atrás. Eso fue lo que todos sentimos. Bueno, es parte también de la mitología política, ¿no? O sea, la leyenda urbana. Por eso, la leyenda urbana. Yo creo que parte de eso sucedió. También Diego en ese momento, creo yo, lo que dice Diego es, a ver, yo no me eché para atrás. Lo que pasa, tampoco había condiciones para echarse de cabeza en ese momento. Lo cierto es que Zedillo gana con un margen muy amplio de votos. Pues eran los tiempos en que el PRI no perdía, maestro. Más aparte venían de un martirologio. Sí, por eso, y se venía del 1 de enero, del levantamiento zapatista, pero yo creo que también había algo, lo que tú decías al principio, que a veces nos olvidamos porque tenemos una memoria muy mala. El gobierno de Carlos Salinas, el 31 de diciembre de 1993, es un presidente con el índice de aceptación más alto que ha tenido un presidente contemporáneo en México. Si hubiera cerrado bien, alrededor de 80 estatuas. Pero cerró muy mal. Y sí, pero también cerró muy mal. A veces hay que ver si es solamente responsabilidad de él que cerró muy mal o se afectaron. Hay que recordar, entraba en el Tratado de Libre Comercio en vigor. El levantamiento zapatista también no es un levantamiento espontáneo, no es casualidad que comience en esos días. Manuel Camacho estaba interesado en esas posiciones, está la ruptura y la traición, porque hay que decirlo con sus palabras, de Camacho hacia Salinas, y comienza todo este deterioro. Viene la muerte de Luis Donaldo Colosio, que era central, o sea, el candidato, eso, cuando dicen que Salinas mandó matar a Colosio, es una barbaridad. Eso es una barbaridad, hombre. Un hombre cercanísimo. Y llega un candidato que no es suyo. Cuando tú decías lo de la devaluación, la historia real es 28 de septiembre matan, otra tragedia, 28 de septiembre matan a José Francisco Ruiz Massieu. 20 de noviembre, 10 días para el cambio de poder, hay una reunión, Ernesto Zedillo, Serra Puche, Pedro Aspe, Carlos Salinas. Como se dijo, había habido fuga de capitales, había habido problemas, pero la economía, como dice Salinas en su libro, estaba con alfileres, sí, estaba con alfileres, pero ahí resistía. Le propone, sabían todos que había que deslizar el peso, como se decía en aquella época, traducido al español, devaluar. Devaluar el peso. Entonces, López Portillo, ¿se acuerda? Entonces, presidente que devalúa, se devalúa. Entonces hay un debate entre Aspe, Zedillo, Salinas, Serra Puche, sobre quién va a devaluar. Zedillo le pide a Salinas que devalúe él. Claro. Él le dice que no es necesario devaluar, que se puede seguir manteniendo el peso con alfileres, pero sin quitarlos. Y bueno, pero a veces las economías así funcionan, ¿no? Y se quedan con eso. No llegan a ningún acuerdo, le hacen un ofrecimiento a Pedro Aspe para que quede. Salinas le ofrece a Ernesto Zedillo que se quede Aspe un año para hacer esa transición como secretario de Hacienda. Zedillo le dice que no, que le ofrece que sea secretario de Comunicaciones y Transportes. Pedro Aspe dice que se va mejor a su casa. Perdón, Pedro Aspe es una mente notable. No, una mente notable. Yo creo que esos 4 personajes son gente pero mire, ¿de qué muy talentosa, muy talentosa, eso es indudable. Y viene este hecho. La noche anterior a esa conferencia de prensa que tú estás recordando, que es cuando se destruye todo, si no me equivoco, es el 20. Destruyó, sí, al igual que un gran porcentaje todos los que teníamos hipotecas estábamos. Pero bueno, la noche anterior se comete un error de primaria. Convoca Serra Puche a todos los grandes empresarios del país, todos endeudados en dólares. Hombre. Para platicar con ellos que va a aumentar la banda. A ver qué opinan. La banda de deslizamiento. El único problema es que le deja sus celulares. Entonces, algunos, muchos o todos de esos hombres, mientras están encerrados esperando, porque quedan ahí toda la noche esperando que se dé el anuncio,
comienzan a hacer llamadas. Creo que hasta del baño alguno, No, dice claro. la leyenda. Comienzan a hacer Yo es que yo llamadas. no tengo pruebas de nada. Abren ya los mercados asiáticos y desde ese momento comienzan a comprar dólares y a sacar capitales. Una auténtica sangría. Es una sangría que se lleva un día y después ya en el camino de la devaluación todo lo que sabemos. Bueno, así comienza el gobierno de Cedillo. Así comienza Hay el un gobierno. punto que yo creo que lo que dice Salinas, en ese punto tiene razón, que es, sí, estaba con alfileres, y entonces, ¿por qué diablos le quitaron los alfileres? Los alfileres. ¿No? Que es un poco lo que sucedió con la economía. Político, con experiencia. Pero mire, maestro, Y después viene, en febrero, la ruptura total entre Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Que es verdaderamente brutal. O sea, es verdaderamente, o sea, fue un espectáculo de patrullas, gritos, escándalos, pero ¿qué pienso que le sucedió? Que yo creo que hay dos Zedillos. El Zedillo que va aprendiendo el oficio de la política, unido a un enorme conocimiento o un manejo de la administración que le permite de alguna manera tratar de salir avante, porque empieza a hacer negociaciones, recibe apoyo de los Estados Unidos, sobre todo de Bill Clinton, que sabe que no puede dejar que alguien que está abajo de él se venga para abajo. Mire, cuando uno piensa, a mí me dijo un maestro, cuando pienses que ya tocaste fondo, va a sonar una voz que te diga, oye, me estás pisando. Sí, entonces uno dice, qué bárbaro, todavía hay más para abajo. Yo creo que en ese proceso estaba la política de Zedillo. Le toca esto, le toca el gran rompimiento con Salinas. O sea, es que es él propicia. Que él lo propicia porque siento que al fin de cuentas él tiene enojos envejecidos. Y esos enojos envejecidos lo marcan como persona. Le tocan las matanzas de Acteal, de Aguas Blancas, de eso, muchas cosas. También la ruptura con Salinas es que la crisis es tan brutal y entonces hay que definir quién es el responsable. Si el gobierno anterior o el gobierno en funciones. Entonces la ruptura con Salinas sirve por lo menos en ese ámbito para decir, ese chupacabras es el presidente anterior y comienzo un nuevo periodo, que me parece que es lo que está en el centro del tema de Zedillo. A pesar de que Zedillo hablaba de la sana distancia con el PRI, fue el presidente de la República en toda la historia posrevolucionaria que más presidentes del PRI puso y quitó. Tuvo 7 presidentes en 6 años. Ahora, yo sí creo, más que uno de los objetivos de esta generación de jóvenes que acompañó al presidente Salinas era modificar el PRI, cambiar el PRI con un PRI que les estaba estorbando. Ellos necesitaban otra estructura para tratar de llevar otro tipo de manejos, otro sentido de la economía, y creo que este PRI viejo les estorbaba y había un enorme conflicto, y eso que estaba en el ADN de ellos no se le olvidó. Pero hay una diferencia notable. Salinas era un hombre de partido, un político, quería esa transformación, pero quería hacerla con base en el PRI. A Ernesto Zedillo le importaba muy poco el PRI. O sea, era como un instrumento. No ha aparecido Ernesto Zedillo desde el año 2000 hasta ahora, 2016, jamás en un acto priista. Mire, ¿sabe qué siento yo? Una enorme distancia entre el Ernesto Zedillo actual y nuestra condición, de alguna manera, como mexicanos. Él nos ve a distancia. Siento que como presidente él veía a distancia, que traía, como dicen los doctos, una agenda que muchas veces uno como civil no logra entender, pero sí veo un hombre que va creciendo conforme va caminando su proceso. O sea, capacidad de aprendizaje la tenía, capacidad de manejo de la política la tenía. O sea, no se le puede... Muchos dicen, era muy bruto. Perdóneme que ese señor no tenía nada. Era un hombre que llegó... Yo creo que la diferencia es que era un hombre con una agenda, como se demostró los 15, 16 años posteriores, con una agenda muy personal. Sí, claro, que o sea, no una agenda de partido, no una agenda política, quizás tampoco una agenda de Estado, salvo el punto fundamental, que fue reorganizar la economía después de la crisis y transitar, es un mérito indudable, a una elección limpia, como fue la del año 2000. Se preocupa mucho por las condiciones electorales. Pero ahí le voy yo con una leyenda urbana que no tengo manera de fundamentar, pero yo escuché a 2 Antones sentados en una mesa platicando y el presidente Zedillo llevaba
15, 14 días en el poder. Y ellos diciendo, es que el que sigue es Fox. Y yo me quedé exclusivamente escuchando. Y entonces la leyenda urbana habla de una gran cantidad de arreglos que yo no reconozco, pero sí le quiero decir que creo que este hombre, en este momento, creo que es uno de los expresidentes más influyentes que tenemos en el mundo. O sea, es miembro de consejos consultivos de empresas poderosas, es miembro de una academia de una universidad como Yale, es un hombre que puede pisar fuerte en muchos lados, es un hombre que trató o que hace de su vida verdaderamente un sentido más académico y empresarial que político, como si la política a él le hubiera pesado demasiado. Nunca le interesó demasiado. Exacto, eso es lo que yo siento. Pero es mucho más influyente en ese ámbito global que en la política mexicana cotidiana, donde su influencia es nula. Mínima o nula. Ahora, y con otro punto, porque ya nos pasamos muchísimo de tiempo, y le dejamos la pregunta, ¿qué hubiera pasado si ese año 2000, en aquel julio del 2000, en una elección limpísima con IFE, Waldenberg, competencia, hubiera ganado la Bastida? La imagen de Zedillo que tenemos ahora sería completamente diferente. Porque yo no me imagino a Fox saliendo en televisión y diciendo, sí, perdimos en una elección limpia. Como estaban las cosas en aquel momento, ahora, lo veo ¿qué imposible. Es lo verdaderamente interesante? Yo siento que este señor, la política, no le acabó de gustar. No. O sea, no volvió placer por la política, y la política en México no lo necesita, y verdaderamente hay personas que le menciona a usted el apellido Zedillo y se ponen un genio que verdaderamente, yo digo, bueno, pisó muchos intereses. Muchos intereses. Gracias, Raúl. Gracias a usted. Gracias a todos ustedes. Salud.